Hola amigos, bienvenidos a una nueva transmisión de Planeta Verde. El día de hoy contamos con una celebridad muy importante para nuestro país, un gran investigador de los cocodrilos que ha trabajado con esta especie durante muchísimos años y que ha aportado mucha información para nuestro país. ¿Están listos? Comenzamos con esta entrevista. Pero antes queremos decirles que vinieron diferentes celebridades de la fauna silvestre para escuchar esta hermosa plática. Por allá tenemos a las serpientes de cascabel, al cocodrilo, que no podría faltar desde luego. Por acá a una boa con una pequeña serpiente de cascabel. Tenemos a un falso coralillo y por ahí a alguna boa. Muy bien, comenzamos con esta hermosa entrevista por Planeta Verde. Bienvenido a Planeta Verde, estimado investigador. ¿Nos podría decir cuál es su nombre y dónde se encuentra trabajando actualmente? Hola Planeta Verde, buenos días, muchas gracias por la entrevista. Mi nombre es Luis Ziegler, soy médico veterinario zootecnista y radico en la ciudad de Dallas, Texas, trabajando en el Acuario Mundial de Dallas. ¿Cuántos años lleva trabajando con esta hermosa especie? Con los cocodrilos. Llevo trabajando 32 años con cocodrilos desde que en 1988 empecé a hacer mi tesis de licenciatura en veterinaria, tomando muestras de sangre para analizar la hematología de estos animales y apreciar su frecuencia respiratoria y cardíaca, al igual que su temperatura corporal y la del medio ambiente donde vivían. ¿Por qué le gustan los cocodrilos y qué fue lo que despertó su interés por esta especie? Bueno, los cocodrilos me han gustado desde hace mucho tiempo, al igual que todos los reptiles, desde que era niño. Siempre me gustó mucho las actividades con agua y la aventura. Entonces, cuando supe que los cocodrilos estaban explotando en granjas, me interesó mucho porque yo ya estaba estudiando veterinaria. Y esto reunía dos grandes pasiones de mi vida, que eran las actividades en el agua y los reptiles. Eh, También los conocí cuando apenas tenía 15 años y yo no sabía que había cocodrilos en México. Tuve un viaje a Chacagua, en Oaxaca, y vi una de las primeras granjas que había en México. Y casualmente después me hice gran amigo ya como veterinario de las personas que en aquella época me dieron una pequeña clase. ¿Por qué es importante la conservación de los cocodrilos en México? La importancia de la conservación de los cocodrilos en México, como en cualquier otra parte del mundo, radica no solo en que son importantes como especies que existen en el planeta actualmente, sino porque en el caso de los cocodrilos son reguladores de las poblaciones de otros animales en los hábitats que ellos habitan y brindan muchos beneficios ecosistémicos. Esto es, hacen profundos los cuerpos de agua donde viven, mantienen despejados los canales y esto permite la circulación del agua. También evita esto las inundaciones. En la época de sequía mantienen agua en lugares donde generalmente no hay y depredan animales enfermos o débiles y esto es un beneficio para las otras poblaciones de animales. Además, los cocodrilos representan un recurso natural renovable que si es bien manejado permite el aprovechamiento de sus poblaciones de una manera correcta que trae beneficios para las comunidades o para los inversionistas o la gente interesada y mantiene las poblaciones que necesitamos de estos reptiles en los ecosistemas. ¿Por qué es importante realizar un monitoreo de cocodrilos? Es muy importante realizar el monitoreo de las poblaciones silvestres de cocodrilos para saber la cantidad de animales que hay, las tallas, eh, la producción y los problemas que están enfrentando en su hábitat. Generalmente hacemos los monitoreos en la noche y estamos detectando el brillo de los ojos de los cocodrilos con lámparas
que dirigimos desde nuestra cabeza hacia los ojos de los cocodrilos, y esto nos permite saber cuántos hay y cómo están. Y hay que hacerlos con cierta frecuencia y saber analizar la información obtenida. Generalmente, o dependiendo de las poblaciones, vamos a notar si hay un incremento o un decremento de la población, y después habrá que analizar los factores que pueden estar causando esta mejoría o esta afectación. En México, ¿en qué lugares realizó sus investigaciones y si nos puede platicar qué especies de cocodrilos podemos encontrar en nuestro país? Tuve la fortuna de trabajar en el Instituto de Historia Natural de Chiapas, prácticamente en el SOMAT, y en aquella época, lo trabajé por 15 años, en aquella época de 1990 al 2004, éramos como la autoridad en medio ambiente con respecto a animales. Entonces podíamos tomar ciertas decisiones del manejo y esto nos permitió empezar a hacer monitoreo de diferentes animales. En el caso particular de mi persona, me dediqué a los cocodrilos y pude hacer monitoreo de las tres especies que existen en México: el caimán de Chiapas, que vive en la costa de Chiapas exclusivamente, y otras partes de Centroamérica; el cocodrilo de río, que vive tanto en el río Grijalva de Chiapas como en la costa del Pacífico, y se extiende desde Sinaloa hasta el Suchiate y en la península de Yucatán. Y la tercera especie es el cocodrilo de pantano, que lo tenemos en la zona norte de México y que en la zona norte del estado de Chiapas, y que en toda la República se distribuye básicamente en las zonas bajas de la vertiente del Golfo de México, desde Tamaulipas hasta Tabasco, y en la península de Yucatán, en las zonas cercanas a la costa y en algunas partes dentro del continente. ¿Para qué sirve en un monitoreo marcar a los cocodrilos? Los cocodrilos se marcan generalmente para darle un seguimiento a ellos como individuos particulares. En los proyectos que tuve el agrado de participar, marcábamos animales que producíamos en el zoológico y que después liberábamos. Entonces, en el caso particular del Cañón del Sumidero, donde fue un proyecto muy activo por más de 12 años, estuvimos marcando crías silvestres y estuvimos marcando crías que producíamos en el zoológico, provenientes de huevos del Cañón del Sumidero, o de crías recién colectadas del Cañón del Sumidero, o crías de la pareja del zoológico. Con el paso de los años hemos podido darle seguimiento a estos animales porque las marcas las hacemos en la cola, removiendo una escama de cada una de las crestas, y esto nos da una posibilidad de hacer una combinación de varios números, llegar hasta las decenas de miles de animales, que obviamente en el Cañón del Sumidero no hay tantos, pero podemos marcar a todos los animales que queramos y darles el seguimiento en el tiempo. Entonces nos dimos cuenta de la supervivencia de estos animales que habíamos marcado, porque las marcas se aprecian sin necesidad de capturar a los animales. Con una buena aproximación, o inclusive con fotografías que están en el internet de los turistas que van al Parque Nacional. La ventaja de las fotografías de estos días es que son electrónicas y tienen una memoria, entonces nos brindan la fecha en la que fue tomada y nosotros podemos identificar al animal, y con la práctica que se tiene podemos saber en qué parte del Parque Nacional fue tomada la fotografía, y obviamente empezamos a ubicar a los animales en ese lugar y sabemos su origen. ¿Cuál es el tamaño más grande que registró en sus investigaciones de un cocodrilo? El cocodrilo más grande que me tocó ver en los monitoreos fue precisamente en el Cañón del Sumidero, un cocodrilo que vivía en la desembocadura del río Sabinal, que midió 4,5 metros, y tuvimos la oportunidad de verlo al día siguiente porque ese día hicimos campamento, y estaba asoleándose en una piedra plana en el Cañón del Sumidero. Entonces nos acercamos en la lancha, el cocodrilo se fue al agua, pero pudimos ver la marca de agua que había dejado al estar acostado sobre la piedra,
y entonces sacamos la cinta métrica y tenemos una medida exacta de 4,5 metros. Este cocodrilo le pusimos el nombre de Serafín porque estaba en el rancho que pertenecía a un señor con el nombre de Serafín Culebro. Estimamos que este cocodrilo pesaba entre 350 kilos y 400. Conocemos diversas de sus publicaciones. ¿Nos podría platicar cuáles fueron más relevantes para usted y que le causaran gran satisfacción al concluirlas? Bueno, he tratado de siempre difundir el conocimiento que adquiero de una manera sencilla, no tan científica, pero tengo algunas publicaciones con carácter científico de las que les podría recomendar. Es una que se llama La historia natural del cocodrilo de río en el Parque Nacional Cañón del Sumidero. Ahí se reflejan más de 12 años de experiencia en el monitoreo de las poblaciones que ahí existen. Otra publicación que tiene ese carácter es el Museo del Cocodrilo del Zoológico Miguel Álvarez del Toro, que fue publicado por el International Zoo Yearbook en Inglaterra y que cuenta la historia de cómo se diseñó y construyó el Museo del Cocodrilo en el Zoológico Miguel Álvarez del Toro, que por cierto tiene una historia muy interesante. Y otra publicación que les puedo recomendar es el libro de los Crocodilia de México. Los que puedan adquirir o consultar la publicación original de Don Miguel en el año 1974. Posiblemente todavía está en la biblioteca del zoológico, del SOMAT, y en algunas otras bibliotecas de México. En el año 2001 hicimos esta publicación que también se llama Los Crocodilia de México, y estamos preparando actualmente una publicación en inglés y en español sobre este libro que incluye 14 capítulos más, eh, para lo cual se invitaron a varios investigadores de México, investigadores de renombre, que aportaron su conocimiento de una manera muy sencilla, que era la idea de los libros de Don Miguel, que fueran del alcance del público normal, general, sin tantos tecnicismos ni tanta cuestión científica, pero estos científicos aterrizaron su información muy bien para el conocimiento y dar la información al público. El libro va a ser presentado la próxima semana y esperamos que esté ya de manera electrónica para su adquisición en menos de un mes. ¿Con qué riesgo se confronta un investigador de cocodrilos? Bueno, los riesgos al trabajar con cocodrilos son muchos. Generalmente nos tenemos que desplazar a otros lugares, entonces esto ya es un riesgo, el viaje, la carretera, incluso los lugares a donde llegamos. Hay que tener buenos contactos con los lugareños, porque a veces ven llegar a alguien que está en una lancha en la noche y no fueron avisados, eso les causa ciertos problemas y también los motiva a ser muy defensivos. Pero principalmente los problemas son de tipo biológico, porque estamos en contacto o estamos trabajando en lugares tropicales donde abundan los mosquitos. Y los mosquitos son los animales que más humanos matan en todo el mundo y por ende a más ecologistas, biólogos, veterinarios. Los mosquitos transmiten la malaria y otras enfermedades tropicales, virales, infecciosas, que matan a muchas personas o los enferman. Entonces esta es una cuestión que siempre hay que cuidar, usar repelente o algún equipo que evite que los mosquitos nos estén picando. Hay otros insectos como tábanos que siempre están dando lata y transmiten enfermedades. Obviamente estamos trabajando con animales peligrosos, los cocodrilos, y hay que saberlos manejar, hay que saberse aproximar, hay que ser prudente, no hay que arriesgarse demasiado. Cuando un manejo no es necesario, no hay que poner ni en riesgo al animal ni a los manejadores. Para su captura siempre hay que ser muy precavidos. Obviamente nos pueden morder y estando en el campo, estas mordidas se infectan fácilmente y tienen que ser atendidas muy pronto. El problema es que estamos lejos de las ciudades
y eso es algo que hay que tomar en cuenta. Y obviamente estamos en el campo nuevamente donde hay agua de no muy buena calidad, generalmente son pantanos o lugares con aguas estancadas, donde pueden abundar bacterias. Entonces hay que tener mucho cuidado con la ingesta de agua o el lavado de manos tiene que ser algo que tenemos que tener en consideración. Estimado investigador, ¿cuál ha sido su mayor satisfacción al realizar este hermoso trabajo durante tantos años con los hermosos cocodrilos? La mayor satisfacción que he tenido trabajando con cocodrilos, bueno, he tenido muchas, pero si puedo decir la mayor satisfacción en términos generales es haber ayudado a la reproducción bajo cuidado humano o en cautiverio de algunos cocodrilos y que las crías obtenidas hayan podido ser regresadas a la naturaleza, que se hayan integrado a la naturaleza adecuadamente, conviviendo con otros cocodrilos, formando parte de una población y que se lleguen a reproducir. Afortunadamente he tenido la suerte de saber que cocodrilos que mi equipo de trabajo en el SOMAT liberó en nuestra época, actualmente son hembras o machos reproductores en el cañón del sumidero y están produciendo crías. Estando trabajando en Estados Unidos con el cocodrilo del Orinoco, que es una especie también en peligro de extinción, tuve la oportunidad de ayudar a la reproducción de la especie y producir más de 100 crías en 3 años y 54 de ellas fueron enviadas a Venezuela. Un trámite muy largo, muy tedioso, pero se pudo realizar. Hubo mucha cooperación del gobierno de Venezuela y de varios veterinarios y biólogos venezolanos. Los animales pasaron su cuarentena y fueron liberados en 3 lugares diferentes, en 3 reservas en Venezuela. Y en una de ellas, que es el río Capanaparo, hace unos 5 años nos avisaron que había aumentado la cantidad de hembras reproductoras y que sospechaban que parte de esto se debía a las hembras que había enviado el Acuario Mundial de Dallas en el año 2008. Entonces pudimos apoyar un pequeño proyecto de monitoreo y no hubo capturas de los animales, pero este año los investigadores de Venezuela, liderados por Álvaro Velasco y Gustavo Hernández, pudieron capturar una hembra marcada que estaba custodiando su nido. Entonces esto es una gran satisfacción porque no solo es una especie, no fue solo una especie con la que trabajamos de manera sencilla y cerca, sino fue un proceso muy largo de mantener una especie en cautiverio en un lugar diferente como los Estados Unidos, dentro de un edificio, haber logrado la reproducción de sus crías, haberlas podido enviar a Venezuela cuando había tantos problemas o sigue habiendo problemas entre Estados Unidos y Venezuela, problemas políticos. Sin embargo, se logró mantener esos animales, liberarlos y sabemos que están integrados en la naturaleza. Esa es una de las mejores satisfacciones de mi vida profesional. ¿Nos puede compartir el nombre de algunas de sus publicaciones y dónde las podríamos adquirir para poder leerlas? Sobre la adquisición de publicaciones, bueno, hay varias plataformas electrónicas donde he tratado de subir mis publicaciones. La más sencilla es la de researchgate.com y ahí están más o menos unas 60 publicaciones que he podido subir y pueden ser consultadas por todas las personas que se registren en este servicio que es gratuito. Eh, Otras de las publicaciones, bueno, pueden ser consultadas en bibliotecas, que no son muchas publicaciones. Y muy pronto estamos por publicar, como ya lo indiqué, la versión de los Crocodilia de México, en inglés y en español, vía electrónica y vía impresa. Entonces, si se mantienen al tanto de, de Planeta Verde, yo puedo enviar el enlace para que puedan bajar la publicación y la puedan revisar. No me resta más que agradecer este momento para esta entrevista y decirles que estoy a la orden para lo que pueda ayudar. Siempre ha sido mi deseo poder ayudar a cualquier persona a entender mejor a los cocodrilos o entender mejor el aprovechamiento de los animales silvestres. Muchas gracias. El mensaje cuida y protege a los cocodrilos mexicanos.
Los puedes encontrar desde las regiones norte de nuestro país hasta el sur de México y son muy importantes en el medio ambiente. Recuerda que cada animal cumple una función biológica y por eso es importante cuidarlos y protegerlos. Muy bien, amigos, Planeta Verde le da las gracias al Dr. Luis Ziegler por esta hermosa entrevista. Sin duda, el día de hoy nos dio muchísima información muy valiosa. Le deseamos mucho éxito en todos los proyectos que emprenda. Es un pionero de muchas aportaciones sobre el estudio de cocodrilos de nuestro país. Le deseamos mucho éxito en todos los proyectos que realice. Muy bien, amigos, si tú quieres leer de cocodrilos, el veterinario nos acaba de compartir la información donde la puedes obtener. Si vas a hacer alguna investigación, una tesis, o bien si simplemente te interesa aprender de los cocodrilos. Esta es una información muy valiosa y puedes tener acceso a ella. Muy bien, amigos, pues nos despedimos y nos vemos en nuestra próxima transmisión de Planeta Verde.